Ok, voy a compartir pantalla. Doctor, disculpe, fíjese que están diciendo en la clase que hay personas que todavía no los han aceptado. Ahorita voy a ver. En teoría ya acepté a todos los que están en la sala de espera. Ok. Bueno, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, la clase de hoy es un poco corta porque la verdad es de que lo que yo deseo el día de hoy es que ustedes sepan cómo es que funciona el sistema inmunológico y cómo es que se divide la respuesta inmunitaria. Así que vamos a hacer mucho énfasis en cómo se relaciona y cómo ocurre la respuesta inmunológica dependiendo del estímulo que se está produciendo. ¿Ok? Bueno. Para empezar, es muy importante que ustedes recuerden que el sistema inmunitario es el principal sistema el cual va a actuar como una defensa frente a invasión de microbios. Sin embargo, también es importante mencionar que el sistema inmunitario puede ser estimulado no solo por microbios, sino también por factores de estrés. Cualquier situación que produzca estrés en el organismo puede inclusive activar el sistema inmunitario. También es muy importante que ustedes sepan de que pueden existir algunas enfermedades o muchas veces puede perderse el control sobre el mismo sistema inmunitario y esto hacer que el cuerpo no reconozca las células propias de cada organismo y que se pueda, por lo tanto, entonces producir una enfermedad autoinmune. También puede ocurrir de que el sistema inmunitario produce muchas inmunoglobulinas tipo E, lo cual se traduce en que puede ocurrir una reacción alérgica masiva, como por ejemplo una anafilaxia o un choque anafiláctico, y por lo tanto entonces puede provocar que el sistema inmunitario, en lugar de ser un factor protector para el cuerpo, sea un factor que pueda producir daño. Entonces, muy importante saber todas estas cosas. También porque es importante saber que no solo los microbios son los agentes como bacterias, virus o hongos pueden producir la activación del sistema inmunitario, porque muchas veces la activación del sistema inmunitario pudiera hacer que se alteren algunas pruebas que se realizan, como por ejemplo los glóbulos blancos, al ver la hematología o inclusive elevación de la misma proteína C reactiva o la velocidad de eritrosedimentación, por ejemplo, que son pruebas de laboratorio que nosotros podemos realizar en un paciente. Con esto quiero decirles que, por ejemplo, si hay una persona que no realiza tanto actividad física y de la nada se le ocurre hacer 3 horas de cardio, es probable que esa persona entre en un estado de estrés. Y eso de cierta forma pudiera favorecer a que su sistema inmunitario sea activado de cierta forma porque el cuerpo lo está reconociendo como un factor de estrés. Claro de que existen, como vamos a ver en el transcurso del curso, también células que se van a encargar de regular esta respuesta inmunitaria y que si son capaces de regularlo o de controlarlo, entonces va a regresar pues obviamente a su normalidad, o simplemente lo que va a pasar es que no va a continuar la respuesta inmunitaria. Si en dado caso estas células reguladoras no son capaces de controlar esta respuesta inmunitaria, entonces sí pudiera existir un daño a órgano y pues obviamente, como les comentaba, algunas alteraciones en las pruebas de laboratorio. ¿Ok?
dentro del sistema inmunitario es muy importante reconocer que existen dos tipos de respuesta inmunitaria. Está la respuesta innata y está la respuesta adaptativa. Ahorita vamos a ver un poco de cada una de ellas. Lo otro muy importante mencionar dentro del sistema inmunitario es que obviamente al tener intervenciones dentro del sistema inmunitario, como por ejemplo la administración de vacunas, esto nos puede favorecer a estimular la respuesta a través de formación de anticuerpos, lo cual se traduce en que pueden existir, por lo tanto, células de memoria que al momento de ser estimuladas o que puedan ser de cierta forma atraídas o reconocidas por alguna enfermedad, pues obviamente estos anticuerpos van a hacer acción y efecto para poder proteger al cuerpo. Claro que también es muy importante mencionar de que la formación de anticuerpos, como vamos a ver en el transcurso del curso, puede quedar de memoria, pero esta memoria de cierta forma se va perdiendo si no se tiene un estímulo constante. Lo otro también es que recordemos de que estas células de memoria pues obviamente van a quedar de forma específica para la presentación que se tuvo de, por ejemplo, la enfermedad o del estímulo o del microbio, lo que haya producido las células de memoria. Con esto quiero decirles, por ejemplo, existen varios tipos de influenza. El problema es que la influenza tiene la capacidad de mutarse cada año y de hecho esa es la razón por la cual debe vacunarse influenza estacional anualmente. Lo que pasa es que obviamente la vacuna al momento de ser administrada va a producir una respuesta inmunitaria la cual va a proteger frente a las cepas conocidas de influenza. Pero, por ejemplo, si la cepa de influenza fue capaz de mutar durante ese año, es probable que al momento de ingresar al organismo, los anticuerpos estimulados o producidos por la vacuna no sean completamente protectores a esa nueva cepa. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el estímulo específico o las células de memoria, en este caso los anticuerpos, no fueron creados para esa cepa en específico, sino para la cepa que se conoció anteriormente. Con esto también quiero hacer énfasis en que por eso es muy importante hacer un estímulo constante, ya sea a través de las vacunas, para garantizar que estas células de memoria están vigentes y que no se van a perder y que por lo tanto entonces van a ser un factor protector para el cuerpo o el organismo. Bueno. Sabemos entonces que las principales funciones del sistema inmunitario van a ser el control frente a microorganismos y estímulos y también mantener una vigilancia, ya que sabemos también que, como ustedes han visto en sus clases de biología, es probable que al ocurrir una renovación celular o inclusive ocurrir apoptosis celular, puede existir una falta de control de esta regulación o de cambio celular, lo cual puede traducirse en la producción de tumores o inclusive de cáncer. Sin embargo, recordemos que el sistema inmunitario tiene la capacidad de poder identificar si existen células malignas o células que no son parte reconocidas del cuerpo y por lo tanto entonces poder producir células específicas que puedan atacar este tipo de células. Como les mencionaba, es muy importante mencionar que el sistema inmune se divide en sistema innato y adquirido. Sin embargo, esta clasificación es más que todo para visualizarlo de tipo didáctico. ¿Por qué? Porque no es que simplemente se dé la respuesta innata y hasta después se dé la respuesta adquirida en el cuerpo y que solo ocurra una vez, sino lo que está pasando constantemente es que mi cuerpo está siendo enfrentado a diferentes estímulos y entonces puede pasar que ahorita estoy yo
en una respuesta innata al estímulo que estoy teniendo ahorita, pero también al mismo tiempo se está produciendo una respuesta adquirida por algún estímulo que yo tuve hace como 3 o 4 días, por ejemplo. Con esto quiero decirles que esto de respuesta inmune es algo dinámico, no es algo estacional como tal. Entonces es muy importante mencionar esto porque, pues como les menciono, puede que yo ahorita estoy teniendo una respuesta innata al estímulo actual, pero estoy teniendo ya una respuesta adquirida a algún estímulo que tuve hace algunos días. ¿Ok? También es muy importante mencionar de que el sistema innato lo que va a hacer es que va a estimular el sistema adquirido. Esto más que todo porque va a ser como la primera respuesta en frente a microbios o a infecciones. Y el sistema adquirido básicamente lo que va a hacer es que va a producir los mecanismos necesarios para eliminar los microorganismos. Usualmente el sistema innato es el que se va a dedicar como primera línea a tratar de destruir el estímulo o los microbios, pero si el sistema innato no es capaz de producir esta destrucción, obviamente va a entrar en vigencia el sistema inmune adquirido. Bueno. Quiero enseñarles entonces que el sistema innato tiene células específicas que van o elementos específicos que van a actuar al tener un estímulo. La primera o el primer elemento que está dentro del sistema inmune innato son las barreras epiteliales. Acá entiéndase tanto la piel como las barreras mucosas, es decir, por ejemplo, la mucosa gastrointestinal, también la mucosa respiratoria, todo el tracto respiratorio. Todas estas barreras epiteliales actúan como parte de los elementos de una respuesta innata. Porque pues obviamente son barreras que protegen mucosas específicas o inclusive protegen el tracto sanguíneo o intravascular. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo en algún momento en mi piel sufro una lesión que me produce una abertura, es decir, me corté con algún cuchillo o alguna navaja, pues obviamente se va a abrir mi piel y esto va a favorecer a que haya facilidad de ingreso de microorganismos a través de esa herida a tejidos más profundos de la piel o inclusive que pueda llegar esta infección o este microbio al tracto intravascular o al tracto sanguíneo y pues obviamente traducirse en una sepsis, ¿verdad? O una bacteremia. Por eso es muy importante el control de estas barreras y como parte del tratamiento de enfermedades o inclusive de respuesta inmunológica es favorecer el tener íntegras estas barreras y por lo tanto también favorecer a que podamos tener por ejemplo, producción de moco, que es parte normal de las mucosas, por ejemplo, del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio. También dentro del sistema inmune innato, recordemos que tenemos las células que son los fagocitos, que estos básicamente lo que van a hacer es que van a rodear los microbios o los microorganismos de tal forma de que los va a tratar de destruir al momento de sufrir una fagocitosis. Dentro también del sistema inmune innato se encuentran las células natural killers, que también estas se van a encargar de tratar la manera de destruir los microorganismos como primera línea para tratar la manera de controlar el estímulo. Y también es muy importante mencionar que el complemento es parte de los elementos que se incluyen dentro de la inmunidad innata. Y esto es muy importante que se les quede. Muchas veces la gente confunde que el complemento es parte de la inmunidad adaptativa y no. El complemento y las células natural killers son parte de los elementos de la inmunidad innata, por favor. Otra cosa muy importante es que recordemos que la inmunidad innata, esta es producida de forma inmediata. Ocurre el estímulo y la inmunidad innata va a tratar la manera de controlar esa infección o ese estímulo en cuestión de minutos o inclusive en cuestión de horas. A diferencia de la inmunidad adaptativa, la inmunidad adaptativa usualmente nos va a tomar algunos días, puede ser inclusive 1 hasta 7 días para que ocurra esta respuesta.
Y para que ocurra la inmunidad adaptativa, usualmente ocurrió inmunidad innata primero, lo cual hizo de que se produjeran algunas sustancias que vamos a ver a continuación que estimulan la inmunidad adaptativa y por lo tanto producen esta respuesta que va a ser específica para tratar la manera de identificar cuál es el microbio o el microorganismo, el estímulo que está produciendo la respuesta inmunitaria y por lo tanto destruirlo. ¿Ok? Dentro de la inmunidad adaptativa tenemos dos elementos muy importantes. Tenemos lo que son los linfocitos B y tenemos los linfocitos T. Los linfocitos B básicamente van a ser los encargados de producir anticuerpos que al final del día pues obviamente lo que van a hacer es que van a favorecer a que sean reconocidos los microorganismos y de esta forma puedan ser destruidos por linfocitos T. Los linfocitos T obviamente lo que van a hacer también es reconocer células que tienen microbios o microorganismos fagocitados y de esta forma producir diferenciación de células T específicas que al final de cuentas lo que van a hacer es destruir finalmente o terminar de destruir ese estímulo o ese microbio que está produciendo la respuesta inmunitaria. Como les mencionaba, el sistema inmunitario pues obviamente es la primera respuesta del cuerpo. Muy importante volver a mencionar que el sistema innato es inespecífico. Pues obviamente actúa como primera línea tratando la manera de controlar aquello que ha producido la respuesta inmunitaria. Sin embargo, recordemos de que el sistema adaptativo sí es específico y va a tratar la manera de terminar de controlar el estímulo o la infección o los microbios que están produciendo la respuesta a esta o la respuesta inmunitaria. Hablando específicamente del sistema innato, como les he mencionado, lo primero que se tiene del sistema innato son las barreras naturales, que obviamente esto lo que van a prevenir es la entrada de los microbios. Con eso también quiero mencionarles que, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, la mucosa, por ejemplo, gástrica, también es parte considerada de estas barreras. Sí, y obviamente al considerar que si existe algún medicamento o alguna enfermedad que está haciendo de que esta mucosa normal del tracto gastrointestinal se pierda, también va a favorecer a que puedan existir algunas enfermedades o algunas patologías que pueden entonces producir enfermedad en el paciente. Como les mencionaba, si se rompen estas barreras, pues obviamente puede favorecer al ingreso de los microbios, lo cual al final puede llegar hasta el torrente sanguíneo y producir una bacteremia que obviamente se va a extender a diferentes órganos y por lo tanto producir una sepsis o inclusive un paciente puede entrar en choque séptico. Como les mencionaba, una de las primeras células que realiza su acción dentro del sistema innato inmune son las células fagocíticas, que lo que van a hacer pues obviamente es tratar la manera de invadir o de rodear al microorganismo y de esta forma entonces poder favorecer a través de la fagocitosis su destrucción. Como les decía, el sistema inmune innato va también a tratar la manera a través de la fagocitosis o del macrófago, producir también citocinas. Estas citocinas que producen los macrófagos son muy importantes porque estas citocinas lo que van a hacer es que van a mandar a llamar otras células efectoras como por ejemplo los neutrófilos que también actúan como células fagocíticas al sitio de acción donde está ocurriendo el estímulo o está ocurriendo la infección. Pero también es muy importante mencionar que estas células de citocinas, o mejor dicho, estas citocinas que son sustancias, son las que van también a estimular el sistema inmune adaptativo. También es muy importante mencionar que las células fagocíticas como los macrófagos, los fagocitos o por ejemplo los neutrófilos tienen que reconocer ciertos receptores en los microorganismos que los hacen identificarlos como células extrañas y por lo tanto entonces poder favorecer a que éstas puedan ser destruidas. ¿Por qué es importante esto? Porque pues obviamente
Puede pasar también de que los macrófagos o los neutrófilos puedan encontrar otras sustancias que sí son de beneficio para el cuerpo y que pues obviamente no presentan estos receptores, los cuales entonces les indican que no tienen que destruir esas sustancias. Esto es un dato muy importante porque pudiera pasar alguna alteración en este control o en este sistema, que lo que puede hacer es de que el cuerpo empieza a reconocer a las células propias del cuerpo como extrañas, porque pues obviamente pierde este control o esta diferenciación en receptores y por lo tanto entonces puede traducirse en una enfermedad autoinmune. Es decir, pueden estos macrófagos o estos neutrófilos empezar a destruir sustancias o células específicas de algún órgano y por lo tanto entonces producir lesión de este órgano y por lo tanto entonces enfermedad. Bueno, la fagocitosis tiene un mecanismo muy importante. Recordemos que para que ocurra fagocitosis debe existir, como les mencionaba, reconocimiento de células específicas o mejor dicho de receptores específicos para que entonces puedan ser reconocidos los microbios y por lo tanto entonces sufrir degradación o muerte como tal. Pero también, como les mencionaba, estos macrófagos o estos fagocitos son los encargados también de producir citocinas que al final van a ser los responsables de mandar a llamar más macrófagos o neutrófilos y por lo tanto entonces también producir la activación del sistema inmune adaptativo. Dentro del sistema inmune adaptativo, aparte de la fagocitosis, ocurre algo también que se ocurre formación o activación del complemento. Esto no me voy a ser tan específico porque también lo vamos a ver en una clase, pero yo solo quiero recordarles que el sistema del complemento, pues obviamente es una serie de pasos que pueden producir, pues obviamente inflamación, opsonización y mayor fagocitosis, también con el fin de poder producir una lisis del microorganismo. ¿Cómo ocurre esta lisis del microorganismo? Recuérdense que lo que hace el complemento es formar complejos de ataque a la membrana, que al final lo que va a hacer es que va a perder la homeostasis o la estabilidad de membrana de los microorganismos y por lo tanto entonces producir lisis del mismo microorganismo. Recordemos de que el complemento tiene varias vías de activación. Está la vía alterna, que usualmente es por estimulación directa del microorganismo. Está la vía clásica, que es por identificación de anticuerpos que inicialmente reconocieron a un microorganismo. Y también está la vía de lectinas, que usualmente la vía de lectinas también es reconocimiento de una lectina de unión amanosa. Estos tres factores, ya sea la lectina, los anticuerpos o el microorganismo específicamente, son las tres vías en las cuales se puede activar este complemento, que al final se traduce, como les mencionaba, en formación de complejos de ataque de membrana, que lo que van a hacer es que van a producir lisis del microorganismo. Son parte de entonces de las respuestas o de las vías que utiliza el sistema innato para tratar la manera de destruir los microorganismos. ¿Qué otras funciones tiene el complemento o cómo se resumen las funciones del complemento? Pues número 1, fagocitar el microorganismo. Muy importante esto. Número 2, producir mayor estimulación de reacción inflamatoria. Lo que va a hacer el complemento es reclutar y activar más leucocitos y por lo tanto entonces también producir destrucción de microorganismos por leucocitos. Y por último, como hemos mencionado, producir la lisis del mismo microorganismo al formar o establecer pérdida de la estabilidad de membrana del microorganismo y por lo tanto se produce una lisis osmótica del microorganismo. Esas son las tres funciones básicas del complemento. Como les digo, esto lo vamos a ver más detenidamente en el transcurso del curso, pero es muy importante que recuerden que el complemento es parte de los elementos del sistema innato de la respuesta inflamatoria. Bueno, como les mencionaba, las citoquinas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las citoquinas son las sustancias que produce el sistema innato, que lo que van a favorecer es que van a ir a llamar a más células como neutrófilos o más macrófagos para tratar la manera de destruir al estímulo a los microbios, pero también estas citoquinas van a favorecer a que se dé la activación del sistema inmune adaptativo.
¿Por qué es que se produce la estimulación del sistema inmune adaptativo? Como les mencionaba, se da esta estimulación porque, pues obviamente los macrófagos y los neutrófilos van a hacer esta llamada al sistema inmune adaptativo diciéndole, bueno, no hemos logrado controlar la infección o el microbio. Es muy importante que se dé entonces la respuesta adaptativa para que se termine de controlar la infección o la estimulación a través de los microbios. Muy importante que se les quede, las citoquinas son las sustancias que van a mediar la conexión entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Eso es muy importante que se les quede porque se nos olvida muchas veces y es parte de lo que tenemos que saber, que las citoquinas son las que van a mediar esta conexión entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Cuando hablamos de inmunidad adaptativa, como les mencionaba, básicamente tenemos acción de dos tipos de células. Están los linfocitos tipo B y están los linfocitos tipo T. De hecho, el sistema inmune adaptativo se divide, dependiendo de las células, en inmunidad humoral y inmunidad celular. Se los voy a volver a repetir. La inmunidad adaptativa es la que se divide en inmunidad humoral y en inmunidad mediada por células. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos y estos anticuerpos son lo que se llama, pues obviamente, inmunidad humoral o formación de anticuerpos. Y estos son los que van a ser encargados de unirse a los microorganismos y para ser reconocidos por células efectoras como por ejemplo linfocitos T, que lo que van a hacer es que van a terminar de reconocer a los microbios y entonces destruirlos, ¿sí? Y tenemos lo que son las células o la inmunidad mediada por células dentro de la inmunidad adaptativa, que lo que acá se hace es que se producen linfocitos T o se hace diferenciación de linfocitos T, como vamos a ver a continuación, que lo que hacen es que se unen con células presentadoras de antígeno y esto lo que favorece es que estas células o linfocitos T puedan tener acción directa sobre estos células presentadoras de antígeno y puedan entonces producir destrucción completa de esa célula que está infectada, ¿sí? Usualmente la que tiene mayor acción son los linfocitos T citotóxicos, que estos lo que hacen es hacer producción completa de la muerte de la célula que está infectada y tratar la manera de evitar de que los microbios o los microorganismos tengan formación de reservorios. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de reservorios es que muchas veces el microorganismo es bien pilas y tiene la capacidad de que al estar dentro del macrófago, el macrófago no reconoce los receptores específicos del microorganismo y entonces no lo destruye. Y lo que pasa es que el microorganismo utiliza a la misma célula fagocítica o al mismo macrófago para sobrevivir y engañar el sistema inmunológico. Entonces ahí anda el microorganismo dentro del macrófago, viajando por todo el cuerpo, inclusive permitiendo la entrada hacia órganos específicos y favoreciendo a que esté vigente el microorganismo como parte de una enfermedad. Esto es conocido como el famoso caballo de Troya. Si ustedes recuerdan la historia, se utiliza un caballo de Troya para poder favorecer el ingreso del ejército para destruir una ciudad. Pasa lo mismo acá, que el macrófago es utilizado por el microorganismo para sobrevivir y entonces tener vigencia de la enfermedad. Pero entonces son estas células tipo citotóxica o linfocitos T citotóxico que se encargan de tratar la manera de evitar la formación de estos reservorios o garantizar la supervivencia del microorganismo dentro de la célula fagocítica o del macrófago como tal. Bueno, muy importante recordar de que las células B y T usualmente están en reposo. Estas no se mantienen activas, sino que es a través del estímulo o a través de la identificación de citoquinas que se produce la activación.
Como les decía, la mayoría de antígenos se derivan de patógenos invasores o puede existir también sustancias extrañas que son inofensivas que pueden producir un estado de hipersensibilidad o pudieran hacer que el cuerpo entre en estrés y por lo tanto entonces producir una respuesta inmunitaria que va a producir daño a ciertos órganos o daños específicos y que se puede conocer como una enfermedad o una patología autoinmune. También es muy importante mencionar que la inmunidad adaptativa, esta usualmente se tarda de 7 a 10 días, inclusive el estímulo ocurre a partir de las 24 horas, pero es a través o hasta los 7 o 10 días específicos que se da una respuesta clara, específica y de memoria que permite que usualmente se dé la destrucción completa del estímulo o del microbio que está produciendo el estímulo. ¿Ok? Básicamente es muy importante mencionar que la respuesta innata y la respuesta adaptativa tienen algunas diferencias. Recordemos que la respuesta inmune innata, su efecto es inmediato, mientras que el sistema inmune adaptativo va a requerir un tiempo, como hemos mencionado, de 1 a 7 o hasta 10 días, dependiendo del estímulo que está ocurriendo. Lo otro muy importante es que el tipo de respuesta, recordemos de que la respuesta inmune innata es no específica, mientras que la respuesta adaptativa sí va a ser bastante específica y de hecho va a crear memoria. Lo otro muy importante es que recordemos de que la respuesta inmune innata va a tener defensas externas e internas. Cuando hablo de externas son obviamente la formación o la presencia de barreras externas. Mientras que la respuesta inmune adaptativa va a depender de inmunidad activa y pasiva, es decir, de memoria o del uso de, por ejemplo, de vacuna para poder sobrevivir o tener memoria o respuesta específica a estímulos específicos. Muy importante mencionar de que la respuesta inmune innata, la duración de o eficacia de tal sistema es de por vida. ¿Por qué? Porque pues obviamente no es específico y como hemos mencionado, usualmente es por barrera o por células que están vigentes en el cuerpo. Mientras que la duración de la respuesta inmune adaptativa puede ser a corto o a largo plazo, pero va a depender de qué tanto se está estimulando o qué tanta memoria se puede producir o qué tantas veces se está, por ejemplo, vacunando una persona para producir anticuerpos que pueden quedar de memoria. Un dato muy importante también es que recordemos que la inmunidad adaptativa, dentro de estas tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T deben de ser estimulados a través de citoquinas específicas y estas citoquinas lo que van a hacer es que van a favorecer la presencia de varios tipos de linfocitos T, como vamos a ver a continuación. También recordemos que los linfocitos T nunca van a tener acción o interacción directa con el microbio o con el antígeno que está produciendo el estímulo. Usualmente los linfocitos T, para poder hacer su efecto o su acción, deben de tener interacción con una célula presentadora antígeno. Y usualmente esta célula presentadora antígeno puede ser un macrófago, un fagocito o una célula dendrítica. Y usualmente estas lo que hacen es de que adentro destruyen el microorganismo y agarran partes específicas, es decir, proteínas o péptidos específicos del microorganismo y estas son las que presentan al linfocito T. ¿Por qué es muy importante mencionar esto? Porque muchas veces uno cree que el linfocito T es el que tiene acción directa sobre el microorganismo. No, debe de existir esta interacción del linfocito para que el linfocito pueda hacer su efecto y por lo tanto también pueda ser estimulado. A diferencia de, por ejemplo, los macrófagos o los fagocitos o las células dendríticas, estas sí tienen acción directa sobre el microorganismo. ¿Por qué? Porque como les recuerdo, entra o rodea este tipo de célula al microorganismo, reconoce receptores específicos dentro del microorganismo, es decir, lo reconoce como extraño y entonces al reconocerlo como extraño, lo destruye directamente. Entonces, muy importante mencionar esa diferencia.
Bueno, los linfocitos T también tienen varias funciones. Estas lo que hacen es que también producen más citocinas y al producir más citocinas, estas pueden favorecer la activación de más macrófagos, también pueden favorecer a la activación de células B para que ocurra más formación de anticuerpos y también pueden estimular otro tipo de linfocitos T como los linfocitos TCD8 que son también destructores o que favorecen a la destrucción, como les mencionaba anteriormente, de microbios para evitar que haya formación de reservorios. ¿Ok? Entonces esto es algo dinámico. El linfocito TCD4 no solo se queda acá, sino que también está produciendo más citocinas para garantizar que exista más estimulación del sistema inmunitario. Les comento también que los linfocitos T se pueden diferenciar en varios tipos. Están los linfocitos T ayudadores y los ayudadores se pueden diferenciar en TH1, TH2 y TH17. Los TH1 usualmente son los que se van a producir en respuesta a infecciones virales. Y las TH2 son las que se van a producir en respuesta específica a gusanos o, por ejemplo, parásitos. Y las células TH17 son las que responden usualmente a la presencia de hongos o bacterias extracelulares. No voy a ser tan específico con esto porque lo vamos a ver en el transcurso del curso, pero es para que ustedes sepan de que existen varios tipos de linfocitos T ayudadores o TH. Bueno, también es muy importante mencionar que los receptores de antígenos, como les mencionaba, o los linfocitos B, estos usualmente sí tienen interacción directa con el antígeno, como les he mencionado, mientras que los linfocitos T sí van a tener necesidad de hacer uso de células presentadoras de antígeno para que entonces puedan hacer su efecto y por lo tanto entonces puedan destruir los microbios o los microorganismos que están presentes en las células presentadoras de antígeno. Bueno, quiero enseñarles un video para que ustedes puedan visualizar de mejor forma algunos conceptos. Les voy a colocar el video. Doctor, lo que no se escucha. Sí, perdón. No se escucha el video, no sé si se tiene que escuchar. Permítanme. Vamos a ver acá. ¿Me indican si ahora se escucha? Sí, doctor. Sí, se escucha. Ok. La inmunología se encarga de estudiar la forma como el organismo se defiende de los millones de patógenos con los que entramos en contacto día a día. Nuestro genoma dedica cerca de 1000 genes a la regulación del sistema inmune, el cual abarca un conjunto de células y moléculas responsables de mantener nuestra inmunidad. Al hablar de inmunidad nos referimos a estar exento de, o mejor dicho, a una protección frente a las enfermedades. Para conseguirla, el sistema inmune desarrolla la respuesta inmune, que no es más que la coordinación entre células, moléculas y órganos para atacar otras células y moléculas que puedan afectar la homeostasis corporal y que no necesariamente son extrañas al cuerpo, sino que pueden ser propias, como es el caso de las células tumorales.
No obstante, el sistema inmune se caracteriza por preservar la tolerancia, que es la capacidad de reconocer las células propias para no atacarlas. De otro modo, se podrían desarrollar procesos de autoinmunidad. Además de la autoinmunidad, la respuesta inmune puede tener otros efectos no deseados como las inmunodeficiencias, en las cuales el sistema inmune no es capaz de atacar a las moléculas o microorganismos extraños patógenos, y las alergias, en las cuales el sistema responde ante moléculas extrañas, inocuas o no patógenas. La respuesta inmune, que inicia de inmediato con el primer contacto con el agente patógeno, se conoce como inmunidad innata, mientras que la que se desarrolla cuando la primera no logra controlarlo o cuando éste entra por segunda vez, se conoce como inmunidad adquirida o específica. Evolutivamente, la inmunidad innata fue la primera en aparecer, y cada uno de nosotros nace con ella. Además de ser inmediata, se caracteriza por no ser específica, puesto que no diferencia la clase o especie del agresor y no deja memoria del encuentro con él. Esta inmunidad se compone por factores constitutivos, como la especie, la raza, la edad y la temperatura. Barreras físicas como piel y mucosas, las células fagocíticas y natural killers, moléculas de reconocimiento y sistemas enzimáticos. La inmunidad adquirida, a diferencia de la anterior, inicia solo cuando las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos neutrófilos y células dendríticas, les presentan fragmentos del patógeno a los linfocitos. Tras reconocerlo, realizan una expansión clonal donde se dividen muchas veces hasta vencer al patógeno. Luego sigue una fase de contracción, donde el 90% de los linfocitos que sobraron mueren por apoptosis, dejando solo un 10% que irá a recorrer el cuerpo como linfocitos de memoria. Esta inmunidad es específica para cada patógeno y es llevada a cabo por los linfocitos B y T. Los linfocitos T se originan en médula y maduran en el timo para convertirse en células productoras de citoquinas, mientras que los linfocitos B se originan y maduran en médula y producen los anticuerpos. Una persona puede tener una inmunidad activa o pasiva ante un agente patógeno. Se dice que es activa cuando sus linfocitos tuvieron un encuentro con el agente y por lo tanto posee linfocitos de memoria que evitarán que se vuelva a enfermar con el mismo patógeno. Esta inmunidad activa no implica que haya padecido la enfermedad, pues la vacunación con microorganismos muertos o inactivados o sus toxinas estimulan el sistema inmune sin producir la enfermedad. La vacunación con anticuerpos de otro individuo de la misma especie o no produce la inmunidad pasiva, defendiendo contra los agentes patógenos a los individuos ya infectados, dándoles tiempo a sus linfocitos propios de empezar a producir sus propios anticuerpos. Esta inmunidad pasiva también se ve en los primeros meses de vida, donde por medio de la placenta, la leche materna o el calostro, la madre pasa a sus hijos anticuerpos que lo defenderán de enfermedades infecciosas. En próximos videos se empezarán a abordar con más profundidad. Ok, esto es lo que tenía para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, María Isabel. Solo que ahorita en el video mencionó que las células que salen de la expansión clonal, el 90% son las que van a actuar y se van a realizar apoptosis al final y el 10% son las que se quedan de memoria, pero esos porcentajes no estaban en el libro, ¿sí los tomamos en cuenta? No,
Solo es para que ustedes conozcan. Es muy importante de que, pues obviamente cuando ya ocurrió el control de la infección o del estímulo, los linfocitos que se producieron durante todo el proceso de regulación o de control de la infección, el 90% va a fallecer y solo el 10% queda en memoria. Eso es muy importante que lo recuerden, pero para fines de evaluación no incluimos este porcentaje. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, una consulta. ¿Usted proporcionan las presentaciones o no? Sí, nosotros vamos a estar mandando las presentaciones por correo. Gracias. Yo tengo una duda, solo es algo que no, como que no lo puede anotar. Los linfocitos T, los TH2, ¿a qué era que respondían? Perdón. Estos usualmente tienen respuesta a lo que son gusanos o parásitos. Va, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, tal vez no es como de la clase ahorita en sí, sino que es con las evaluaciones con respecto que vamos a ir teniendo antes de la clase. Estas van a ser así como, bueno, sí, comprobación lectora, pero así como de selección múltiple, de ir desarrollando. O como... No, por lo menos conmigo les van a estar trabajando en selección múltiple. Bueno, gracias. Esos exámenes empiezan otra semana. Sí, vamos a empezar la otra semana, así que prepárense ya para la otra semana. Esta semana todavía les estoy dando chance para que ustedes se adapten. ¿Y para Pharma también empezamos la otra semana o desde hoy? No, la otra semana vamos a empezar, Billy. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo solo tengo una, bueno, no es duda de la clase en sí, pero es que como mencionaba que va a mandar por correo las diapositivas, pero la verdad es que a mí no me ha llegado ningún correo suyo. Ok, voy a verificar, María José. Si no, si me hicieras favor de pedir a tus compañeros que te reenvíen los correos. Si no, yo ahorita voy a revisar si tengo bien anotado tu correo, ¿oíste? Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Yo otra vez, soy como molesto. Entonces, por ejemplo, la otra semana sería así como corto del capítulo, por ejemplo, de Pharma sería el capítulo 3, ¿no? Así es. Bueno. Y de inmunología sería el capítulo número 2, ¿ok? Doctor, solo una pregunta. Con respecto a las grabaciones de la clase, como no tenemos Teams, ¿usted nos mandaría esta grabación? Sí, yo les voy a estar mandando las grabaciones a ustedes. Gracias. Ok, doctores. Espero que hayan aprendido el día de hoy. Los veo más tarde en la clase de farmacología, ¿ok? Saludos.